Amigos de Biblia Libre, hoy vamos a hablar de la Iglesia Pentecostal Dios es Amor. ¿Es una iglesia de sana doctrina? ¿Tienen todos que predicar como brasileiros? Vamos a hablar sobre eso. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la Iglesia Pentecostal Dios es Amor. Y quiero clarificar algunas cosas. Primero, no estoy acusando a las iglesias pentecostales de sectas. No todas, por lo menos. Hay iglesias pentecostales bastante moderadas, respetables, que podríamos decir hasta recomendables para asistir y predicar, escuchar la predicación de la palabra de Dios y acercarse al Señor. Sí, también las hay. En los últimos años muchas iglesias pentecostales se han acercado a la interpretación hermenéutica y exegética de la palabra de Dios. Así que eso está muy bien. Pero otras denominaciones no tanto. Y pues de eso vamos a hablar hoy. De una iglesia fundada por un hombre llamado David Miranda en Brasil. Pero, ¿quién es David Miranda? Esta es la historia de David Martins de Miranda. Nació el 4 de julio de 1936 en Sao Paulo y murió el 21 de febrero de 2015 a los 78 años de edad, víctima de un infarto. Fue un evangelista, fundador de la denominación Dios es Amor Pentecostal en 1962. Hijo del agricultor Roberto Martins de Miranda y de la ama de casa Anália Miranda, David se muda del Paraná a Sao Paulo en abril de 1958, donde se convierte al pentecostalismo, en la Iglesia Pentecostal Maravillas de Jesús, dirigida en ese momento por el pastor Leonel Silva. A finales de la década de 1960, la gran mayoría de las iglesias pentecostales eran radicalmente contrarias a la política, el divorcio, la televisión y otras prácticas. Pero muchas de estas costumbres fueron abolidas y las prácticas modernas comenzaron a ser aceptadas. No conforme con esto, David Miranda decide formar su propia congregación. El nombre: Iglesia Pentecostal Dios es Amor. Según cuenta el misionero en su autobiografía, el nombre fue revelado por Dios mismo en su oración matutina con voz audible. Se casó el 12 de junio de 1965 con Ereni Oliveira de Miranda, con la que tuvo 4 hijos: el pastor David Miranda hijo, Daniel Miranda y las cantantes Débora Miranda de Almeida y Lea Miranda. En 1979, David Miranda adquirió el terreno que actualmente alberga la sede mundial de la iglesia y que fue inaugurada en enero de 2004, el llamado Templo de la Gloria de Dios, en una superficie de 70,000 metros cuadrados, con una capacidad total de 60,000 asientos, reconocida como uno de los mayores templos evangélicos del mundo. Molestos por las críticas contra su iglesia en YouTube y Facebook, la Iglesia Pentecostal Dios es Amor ha demandado a Facebook y a Google en Brasil. La cantante Débora Miranda también ha presentado demandas a fin de saber quiénes son los que con sus declaraciones afectan el buen nombre de la iglesia. La iglesia del logo arcoíris se ha visto envuelta en varios escándalos, uno de ellos por cuenta del pastor David Miranda hijo, al que se le destapó que decidió tener una amante a escondidas, una chica que empezó a flirtear con él por Facebook. Justamente el tema del diezmo es una de las críticas más grandes que tiene la iglesia en redes sociales, así como la doble moral de sus dirigentes y los lujos en los que viven los principales líderes, además de la gran fortuna que dejó Miranda. Bien, ya vimos quién es David Miranda o quién fue David Miranda. Ahora hablemos un poco de las doctrinas, de las cosas que ellos dicen profesar. La verdad, es un pentecostalismo bastante radical, bastante legalista, donde pone una cantidad de leyes, por ejemplo, prohibir la televisión. Para David Miranda y muchos de sus seguidores, la televisión es un instrumento del diablo. Escuchémoslo. Eu quero ainda lembrar os irmãos desta revelação que Deus me deu. Olha, irmãos, coisa terrível. Eu vi claramente, irmãos, em visão, o diabo entrando nos lares através da imagem da televisão. Y ellos incitaron durante muchos años a sus fieles a que botaran los televisores, los rompieran, los sacaran de sus casas, no vieran televisión. Aunque sus hijos, estoy hablando de los hijos de Miranda, sí salían varias veces en televisión. No podía ser la televisión tan mala, ¿verdad? Ahora, ellos dicen que todo eso es bíblico. Todos dicen que todo lo que ellos predican es bíblico. Miremos qué tan bíblico es. Se justifican en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 7. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia,
que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Claro, sí tiene mucho que ver con la televisión. Una interpretación absolutamente amañada. David Miranda era de esos predicadores que andan diciendo: el Señor me reveló, el Señor me mostró, el Señor me dijo, el Espíritu Santo me dijo que la televisión era el diablo. Cosas así, sin ningún tipo de fundamento bíblico. Mis queridos amigos y televidentes, la televisión no es del diablo. La televisión no es buena ni mala. La televisión es simplemente un medio de comunicación. Así como se transmiten cosas muy negativas, se puede transmitir la palabra de Dios. Pero no es lo único que prohibió. No se les permite oír emisoras de radio secular, ni noticieros, nada de eso. Solo la emisora de ellos. Y música cristiana. Lo demás es todo del diablo. Ahora, el deporte. Ellos prohíben practicar cualquier tipo de deporte. Y ojo, yo no estoy sacando esto de la imaginación o de que me inventé todo esto. Esto está en algunas páginas de Facebook que ellos tienen. Porque ahora sí tienen páginas de Facebook, cuando antes lo habían prohibido. Ellos prohíben practicar profesionalmente cualquier tipo de deporte. Eso está mal, eso nos lleva al pecado, eso nos lleva a la inmundicia. Lo demás es lo típico de muchas iglesias ultralegalistas pentecostales. No todas, repito. Como por ejemplo que la mujer debe andar con su falda larga, no usar pantalón. Los hombres no pueden usar bigote, ni cabello largo, ni barba. Él no hubiera entrado. Entre otras cosas, ellos prohíben que los hombres también usen pantalonetas o shorts, o como se llame en su país. Sin embargo, el hijo de Miranda parece no entender muy bien eso. Ahí lo vemos en la foto, como se ve simpático con su familia, todos en short. En este tipo de congregaciones es muy usual que pase eso. Ellos ponen una mano de reglas, una cantidad de reglas. De hecho, ellos tienen un culto específico para sus reglas y sus normas. Y rebuscan por allá un versículo para poderlo sacar de contexto y justificar con eso sus leyes y sus normas. Y esta normatividad es para controlar a las personas, controlar su mente, controlar su cuerpo, controlar su voluntad. Pero lo que pasa generalmente en este tipo de denominaciones es que los líderes generalmente no practican sus propias normas. Y eso pasó aquí. Por ejemplo, David Miranda estaba absolutamente en contra del divorcio, pero 3 de sus hijos se divorciaron y uno de ellos es pastor. Ya sé, si hay alguien de Dios es Amor que esté viendo este video me va a decir: ay, ¿por qué juzgas? No juzguéis para no ser juzgados, y cosas como esas. Pero no deberías estar viendo esto porque la televisión y el YouTube con más veras, entonces no es de Dios. Twitter. É Twitter. Twitter. E outro como chama? Y otro se llama Facebook. Facebook. Esses dois são instrumento do diabo. Son instrumentos del E diablo. muitos crentes caíram no laço do diabo aí. Y muchos creyentes cayeron en la trampa Estão del diablo. escrevendo o diário da sua vida ali. Están escribiendo el... Ahora algunos seguramente me van a decir: ¿por qué los critica? ¿Quién es usted para juzgar? Y todas esas cosas que siempre dicen. Pero David Miranda era uno de los especialistas en juzgar a otras denominaciones. Escuchen lo que dice. Eu Quiero hablar com aqueles irmãos e irmãs con aquellos hermanos y hermanas que eram da igreja Deus e Amor, que eran de la iglesia Dios es Amor, que aceitaram Jesus na igreja Deus e Amor. aceptaron a Jesús en la Dios es O Amor. Divino Espírito Santo está me revelando. El Divino Espíritu Santo me está revelando. Vocês que foram para outra igreja Ustedes que fueron a otra iglesia estão doentes, están enfermos, enfermos e vocês vão morrer. y ustedes van a morir. Prepara para encontrar com a morte. Prepárese para encontrarse Quem con te la revela o muerte. Espírito Santo, Quien te revela es el Espíritu porque você Santo. prometeu Porque usted prometió que nunca deixaria que nunca dejaría a igreja Deus e Amor. la iglesia Dios es Amor. No solamente juzga otras denominaciones, sino amenaza a aquellos que se vayan a salir de su propia denominación. Básicamente lo que está diciendo es que su iglesia es la única iglesia. Y esta es una de esas características claras de las sectas por las que podemos decir que no es de sana doctrina. Según la revista Histoe, hubo un escándalo en el que se vio involucrado David Miranda por agredir a su esposa, a su hija y a su yerno, precisamente en la congregación. Ahí usted puede ver la nota periodística de la revista Histoe. Así que no era un hombre bastante, digámoslo así, amoroso. Pese que la iglesia se llame Dios es Amor, debería llamarse Dios es Reglas. Muchos pastores de esa congregación se han salido y han abierto sus propias doctrinas y sus propias iglesias. Es el caso de Sergio Sora, ex yerno de David Miranda, que seguramente después de ese conflicto que tuvieron pues no se aguantaron más. O el caso de Sidney Thomas, entre otros muchos que se han salido de la denominación.
Entendemos por qué. A punta de revelaciones, cada uno tiene su propia revelación y el Espíritu Santo le reveló a cada uno cosas diferentes, pues se pueden inventar cualquier cantidad de cosas. Por eso es importante la Biblia, la objetividad de la interpretación del texto. Ahora, David Miranda es conocido porque era un gran sanador y muchos se sanaban y tenía una colección allá de sillas de ruedas y todo eso. Bastante dudosas las sanidades, la verdad, y una sanidad no compró absolutamente nada. La sanidad fue la evidencia, las grandes sanidades y los grandes milagros del ministerio de Jesús y los apóstoles. Pero no son los únicos que han hecho milagros en la historia. En muchas otras denominaciones, casi en todas, se presentan este tipo de eventos. Así que eso no nos garantiza nada. Pero hay algo curioso aquí y es que, como en algunas otras iglesias pentecostales, se enfatiza demasiado la cuestión de los milagros y de las sanidades. Básicamente se enfocan en eso. La gente en medio de su necesidad, de su pobreza, que necesitan sanidad en el cuerpo, que no tienen cómo ir a ser atendidos en un hospital, pues terminan asistiendo a este tipo de congregaciones. Pero lo que estamos intentando averiguar es si esta denominación es de sana doctrina. Una sana doctrina debe ser equilibrada. No puede enfocarse solamente en un punto y ahí sanidad, milagros, prosperidad. Esta denominación se ha unido mucho al movimiento de la prosperidad. Antes no se vinculaban con política, pero en la última elección apoyaron a Bolsonaro. Es decir, ya hay unas cosas y unas reglas que mantienen a su conveniencia y otras que no. El verdadero cristianismo debe ser muy equilibrado. El verdadero cristianismo y las verdaderas iglesias de sana doctrina predican todo. Pueden predicar que Dios puede sanar a un enfermo, pero también pueden predicar que el Señor, lo más importante es que nos salve. Deben predicar todas las cosas al mismo tiempo. Predicaciones de la palabra de Dios y la suma de tu palabra, dice la Escritura, es la verdad. Así que no podemos simplemente coger una parte, coger la de los milagros y lo demás lo dejamos por ahí en un rincón. No, la teología, ¿para qué? Eso, teología nadie lo necesita. No. No es así. La suma de tu palabra es la verdad, eso es lo que dice la Escritura. La teología es el estudio de la Escritura, de la revelación de Dios para entender un poquitico mejor a Dios. Pero usted me dirá, bueno, ¿y usted quién es para venir a juzgar? ¿Usted ha estado allá, ha conocido allá, ha hablado con los pastores? No. Pero conozco a alguien que sí. Y aquí tenemos su testimonio. Amados hermanos de Biblia Libre, quiero agradecerles y darle testimonio de la bendición que ha sido conocer Biblia Libre y por medio de la sana doctrina haber aprendido de que realmente estaba dentro de un lugar donde solamente se vive en la herejía, que hemos vivido y hemos pasado tanto sufrimiento como persecución y hemos escuchado tantas herejías a tal punto de que realmente es lastimoso y da vergüenza dentro de lo que es la iglesia pentecostal Dios es Amor. Hemos primeramente vivido y visto y sido partícipe de cultos en los cuales se predica la palabra y se habla de tener armas de fuego, de que si entra primeramente un ladrón a tu casa, le dispares, lo mates. ¿Dónde está eso en la Biblia? Cuando Dios nos habla del amor al prójimo, de velar por las vidas de los demás. Es lastimoso que se le ponga valor, se le ponga precio al diezmo, se le ponga como obligación continua y se vigile o se persigan a las personas para saber si están diezmando realmente lo que tienen que diezmar. Cuando el compromiso es de uno para con Dios, cuando los votos tienen que ser de uno para con Dios, no por el precio que al pastor se le antoje, y así cuántas herejías más. Bueno, de más está decirlo que se vive de forma muy oprimida. No es una doctrina sana, sino realmente una doctrina hereje, hecha a conveniencia del hombre, no realmente como debe ser la palabra de Dios. Tenés terminantemente prohibido ver televisión, fumar, tomar, salir. No podés tener mucho acceso a muchas cosas de internet. No podés informarte, no puedes ver películas de ningún tipo, no se permite reuniones navideñas, familiares, tampoco, eso estaba terminantemente prohibido. La mujer tiene que vestir de pollera,
el pelo no se le puede cortar, tienen terminantemente prohibido cortarse el pelo, lo pueden cuidar pero no se pueden teñir el pelo tampoco. Me parece tan hereje, me parece una herejía muy grande, porque un ministerio donde debería de haber unión, hay tanto odio, tanta envidia y realmente muy malas actitudes, principalmente por pastores, y pastores que obviamente tienen sus lobos, su jauría para perseguir a aquellos que realmente tratan de hacer las cosas bien, y obviamente siempre cuidando la señora plata. Testigos sobran testigos, y en breve estaremos compartiendo también, si está en la voluntad de Dios y Edgar nos permite, estaremos rescatando o grabando testimonios de personas las cuales se le ha hecho cosas tremendas dentro de lo que es el ministerio, más allá de agarrar a personas a trompadas, a golpes de puño sobre el altar. Realmente me parece fuera de serie. Federico, muchas gracias. Federico fue una de esas personas que asistió a la Iglesia de Dios es Amor en Uruguay, donde es bastante extendida, bastante grande, y donde se han presentado bastantes escándalos alrededor de esta congregación. Y él, por medio del escudriñar la Escritura, se ha dado cuenta del error terrible en el que esa congregación está. También a mucha gente en Uruguay y en Latinoamérica le han robado bastante dinero con lo que ellos llaman la carta para Dios o la carta para Jesús. Le anotan una carta con unas peticiones y le meten el billetico. Esto es como un soborno, ¿no? Voy a sobornar a Dios. Mira, tú me das, pero ahí te incluyo el billetico de 50, ya tú sabes cómo es. ¿Es la iglesia Dios es Amor Pentecostal una congregación de sana doctrina? Yo diría que no. Ese es mi punto de vista. Que hay muchas cosas que los alejan de la verdadera revelación bíblica. Déjenos su punto de vista, su opinión, su comentario. Muy respetuoso. Y les agradecemos por acompañarnos. Recuerden nuestra iglesia virtual este domingo 9 de la mañana. Y recuerde que vienen grandes sorpresas en nuestro canal principal Biblia Libre y en nuestro canal alterno Biblia Libre Prédicas. Así que no se muevan y seguimos aquí en Biblia Libre.